Bien, pues buenos días, compañeros, compañeras. Em, Hoy me comunico con ustedes mediante este video porque platicando con la compañera Patricia, quedamos en presentar en términos generales el contenido de un seminario que eventualmente podríamos llevar a cabo en acuerdo desde luego con todo el grupo, que por cierto celebro que esté creciendo. Pues bien, la idea es mostrarles hoy un material en video para que lo puedan ver cuando ustedes gusten, detenerlo, es decir, pausarlo, pensar, para que el día en que tengamos la reunión, que tengo entendido va a ser el día 6 de este mes de julio, pues platiquemos ya con algún conocimiento de lo que es la propuesta que les estamos haciendo. He rotulado al seminario eh, con esto que da la idea de que la propuesta del seminario va más en el sentido de la práctica, de discutir acciones. Claro, siempre en el marco de argumentos que vayan dando elementos para tener un marco de teoría como referencia y no nadar en el vacío, a tropezones, en fin. Bien, pues el nombre del seminario que propongo es Seminario Pedagógico Centrado en el Docente. Bien. em, y está compuesto de, pues, varios temas. Voy a referirme rápidamente a los rótulos de cada tema, a los títulos de cada tema, empezando por plantear un problema, ¿no? Bueno, el primer tema es marginalidad del sujeto educador. El segundo tema es la paradoja del educador, a partir o en el marco del problema planteado inicialmente. El tercer tema es la institución escuela. El cuarto es currículum y política educativa. Y el quinto y último es la nueva forma de educar, es decir, de ejercer la docencia. Bien, quisiera empezar por el primer tema, la marginalidad del educador, que es un título que tomo, como ustedes recordarán en un video que les envié, para marcar, para señalar que en un proceso de transformación del mundo y particularmente en una situación en la que nosotros observamos cómo las cosas, al menos en el nivel de la política, están también cambiando en nuestro país y cómo la llamada cuarta transformación, así se hacen llamar los miembros de este movimiento que se expresa a través del partido Morena, el movimiento de la cuarta transformación, pues reclama precisamente eso, la transformación de nuestro país, la transformación de algunas estructuras, supongo que algunas de ellas importantes para el desarrollo de nuestro país, pero lo que llama la atención es que dentro de ese marco pretendidamente nacionalista, no aparece la educación, no aparece con el peso que debe tener, no aparecen los educadores. Y si ustedes ven un poco la historia nacional, cuando arranca un fuerte movimiento nacionalista después de la Revolución de 1910, lo primero que se empieza a movilizar, claramente después de la lucha armada, pues son los maestros, ¿no? Y así vamos a ver los maestros que empujan duro durante la década de los 20, los maestros que se movilizan en el periodo cardenista. Pues esto no se ve en la cuarta transformación. Al contrario, hay una especie de distanciamiento, eh, si bien algunas veces respetuoso, hay un distanciamiento con la docencia, con los docentes. Y habló no nada más de los docentes que están afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en México o en su, en su disidencia, que sería la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación, sino de todos los docentes, desde los de educación inicial hasta los de educación superior. ¿Sí? No aparece la educación en el centro. Entonces, esta marginalidad, eh, por más esfuerzos que, por ejemplo, claramente hace la CENTE, pues esta marginalidad lleva obviamente a movilizarse, a protestar frente al poder constituido, pero esa marginalidad no cesa. Y yo lo que quiero es tratar de explicar por qué esta aparente debilidad de la docencia, aún en su parte organizada y crítica, ya no digamos en el resto que no lo está, ¿no? Esta debilidad, sostengo yo, tiene que ver con la forma en cómo la profesión docente se inserta en la sociedad. Y esa inserción tiene una debilidad en su proceso de institucionalización de la docencia, es decir, de la profesión docente. Entonces, en el primer tema, trataríamos de discutir en qué consiste esta debilidad específicamente. ¿Por qué hablo yo de una débil institucionalización de la profesión docente, que se va a expresar de muchas formas, ¿no? Bueno, ese es el primer tema que problematiza. Entonces, ¿cómo salir de esta situación, de esta forma de inserción de la docencia en la sociedad mexicana? Que requiere de protestas, que requiere de luchar, que requiere de hacer todas las cosas, por ejemplo, que hemos observado que hace, sobre todo la CENTE, porque el Sindicato Nacional, o sea, el CENTE, pues es más subordinado al poder, ¿no? Al poder constituido. Bien, y para poder entrar al análisis de esta debilidad eh, y de esta manera de accionar, sobre todo de la docencia sindicalizada, organizada, yo propongo que analicemos algo que llamo la paradoja del educador. ¿Y cuál es esa paradoja del educador? Pues el hecho de que entre otros roles, entre muchos roles, jugamos dos principales los docentes. Es decir, el rol de profesional de la enseñanza, pero junto a esto también asumimos el rol de trabajador de la educación, el trabajador asalariado de la educación. Entonces, estos dos roles, el de trabajador asalariado y el de profesional de la enseñanza, en las circunstancias, en la situación de la docencia actualmente, provocan una paradoja que voy a describir muy brevemente, que tiene que ver, por un lado, digamos, la exigencia al profesional de tutelar la educación de cara a las exigencias que la realidad como trabajador asalariado le impone, que muchas veces contradice la ética de sus roles, es decir, de uno de sus roles, en este caso el de profesionista. Voy a poner un ejemplo muy burdo y muy simple. Por ejemplo, cuando en algún momento los compañeros de la sección 22 de la CENTE eh, hacen un bloqueo de la ciudad protestando por la situación en la que están. Eh, Imagínense ustedes que quienes hacen este bloqueo son los médicos y que en su afán por fortalecer a la medicina, es decir, a los servicios médicos, hacen este paro, hacen el bloqueo, no dejan pasar a una ambulancia que lleva a un paciente delicado a una atención urgente. Ahí se ve claramente cómo, si esto fuera cierto, si esto fuera real, unos médicos le bloquean el paso a una ambulancia. Ellos que están consagrados a luchar por el derecho a la salud. Sin embargo, su condición de asalariados los lleva a estas acciones, ¿no? Que parecen contradecir la otra parte. Bien, con los maestros no se ve así tan claro, pero lo que es cierto es que se suspenden las clases, ¿no? Y eso se ha señalado ya incluso por la opinión pública, esto va en contra de la idea que tienen de los docentes.
Y ahí en el seminario habría que hacer un poco de historia de cómo empieza el movimiento en 1980, afrontando esta contradicción. Ahora bien, esta contradicción se nota más cuando, por ejemplo, los docentes reclaman que se haga realidad el derecho a la educación. Y dice uno, bueno, ¿y cómo es que hacen paros y por otro lado reclaman que se haga real el ejercicio al derecho a la educación pública, gratuita, etcétera? Si paran. Esta contradicción, desde mi punto de vista, y esta sería, adelanto un poco la propuesta a discutir, es que hace falta construir al sujeto social con personalidad jurídica o no al principio, que sea ese sujeto el que enarbole la bandera de la defensa del derecho a la educación. ¿Quién es ese sujeto? Bueno, hay que discutirlo, pero no pueden ser los propios docentes, ¿no? Los docentes pueden ser sus aliados o no de este sujeto que tiene capacidad de exigir y hasta podría tenerlo si lucha de judicializar la exigencia esta del derecho, que se cumpla el derecho a la educación. Entonces, el movimiento magisterial en su parte, digamos, política, social, tendría que coadyuvar a la formación y el fortalecimiento de ese sujeto que es capaz de exigir, ¿no?, el derecho a la educación y dialogar con él, tener la capacidad de dialogar con él para ir construyendo esto, pero al mismo tiempo una diferenciación con ese sujeto que puede tener personalidad jurídica y que sea capaz de exigir el derecho a la educación. Bueno, este tema sería el segundo tema del seminario, en donde como solución, como la solución a esta paradoja, a esta dualidad contradictoria a la que nos lleva la existencia misma de los trabajadores de la educación y particularmente de los docentes, y cómo resolverla en la práctica. El segundo tema es precisamente la escuela, es decir, bueno, en donde trabajan los docentes, pues en un espacio en donde está pues una escuela, o a lo mejor hasta varias escuelas, ¿no? Varias escuelas, pero ese es el espacio operativo, material, en el que el docente ejerce su función y la ejerce con esa contradicción de la que habíamos hablado anteriormente. Eh, Pero ¿cómo se dialoga con el entorno de esa escuela que está en ese lugar, en ese espacio? Ese entorno es lo que llamamos comúnmente la comunidad. Es decir, entonces tendríamos que hablar, pues, cómo se habla con la comunidad. Y obviamente no se limita a hablar con las autoridades, a platicar con los padres de familia. Lo que yo sostengo es que para que este diálogo, para que este interactuar con la comunidad sea posible, haría falta diseñar una forma de acoplamiento, como en el ferrocarril, o sea, cómo se acoplan los vagones, ¿no? Una forma de acoplamiento con la comunidad, ¿no? Que permita eh, dialogar y al mismo tiempo esta forma de acoplamiento permita ir construyendo el sujeto social que se hará cargo de luchar porque se haga realidad el derecho a la educación, ¿no? Y en tanto que ese sujeto se vaya conformando, entonces los docentes se podrán manifestar como aliados, o sea, desde el lado que les toca, aliados de ese sujeto, ¿no?, de ese sujeto social. Y en este tema de la institución escolar, de la institución escuela, que es el tema 3, lo que pondré a consideración del seminario es y cómo es qué es eso del acoplamiento y ese diálogo con la comunidad. Y lo que propongo es esa forma específica que deriva de una experiencia eh, sobre la que trabajé, esa no es una especulación, hay materiales, hay documentos de cómo se puede construir esta forma de acoplamiento, que lo que va a ir dibujando, perfilando, es cómo se vuelve exigible el derecho a la educación
y quiénes son los que tienen que hacer eso. Pueden ir o no acompañados por los maestros, ese es otro tema. El cuarto tema habla del currículum y la política educativa. Entonces, todos estos temas suponen que el anterior está funcionando, ¿no? Que ya tenemos operando este acoplamiento con nuestra comunidad, de que ya estamos construyendo el instrumento que junto con el sujeto social que se está formando va a dar lugar a la exigibilidad y podría ser hasta la judicialización del derecho a la educación, ¿no? De la exigencia del derecho a la educación. Pero entonces, con este movimiento en proceso, se plantea la pregunta, el corazón de todo esto, que es, bueno, pero entonces, ¿cuál es el sentido de lo que hacemos nosotros? ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿cuál es el contenido, materia de la actividad docente? No me refiero a las materias, sino a los grandes propósitos, sobre todo los propósitos del momento. Bueno, en cuarto tema, yo hago la propuesta de cuál, pienso yo, debe ser el sentido general eh, que debe expresarse en políticas educativas, políticas públicas educativas y en una también política del propio movimiento de los trabajadores de la educación organizados, ¿no? Y son algunos aspectos, voy a mencionar algunos, por ejemplo, la formación de la persona con énfasis en su ser natural que es el primario y que incide en su ser cultural. Eso se ha olvidado y es producto del proceso civilizatorio actual. Otro aspecto, otro horizonte de esta teleología del proceso pedagógico es la formación de ciudadanía en un contexto de debilitamiento de lo nacional. Eso es muy importante. El otro tema es la formación del sujeto transmoderno. ¿Qué significa criticar a la modernidad y hacia dónde podríamos ir perfilando el futuro? Y lo anterior, obviamente, implica necesariamente una visión crítica del campo de la pedagogía, ¿no? Pero que no lo haremos en el seminario, desde luego, pero nos aproximaremos a eso, ¿no? Y finalmente, el tema número 5, la nueva forma de educar, que estamos suponiendo que los procesos anteriores están ya desplegándose, es bien y cómo podemos ampliar esta forma, este acoplamiento con nuestro entorno que es la comunidad. O sea, tendríamos que pensar no solo en un sentido de comunicación para constituir el sujeto que va a exigir, va a ser capaz de exigir la realización del derecho a la educación. No solo es cuál es el sentido general de la práctica del docente de cara a sus programas educativos, pero cuáles son los horizontes críticos que nos deben guiar para someter esos contenidos a un análisis pedagógico, sino además qué otras formas de acoplamiento puede haber que facilite el diálogo. Bueno, y ahí vamos a hablar de varias propuestas que son programas que yo diseñé, que se han puesto en práctica a nivel de programas piloto, que es un modelo que es en contra de la violencia escolar, pero cuya organización puede aceptar diferentes contenidos, y la propuesta de un modelo del docente como agente de acción cultural, que yo recupero de un programa que hubo hace años y que se puede combinar con lo que acabo de mencionar del primero, para dar lugar a formas de acoplamiento diversificadas. Bien, con esto termino los temas del seminario y lo que proponemos es que tenga resultados
prácticos, o sea, cosas que se puedan hacer en la escuela a partir de esta discusión, en la escuela de todos y cada uno de nosotros, y además que implicaría también que el seminario no solo operara como una entidad organizada en el seminario, sino también en la acción práctica en la escuela, ¿no? Y mantener la comunicación. Entonces, eso es lo que se propone. Ahora, ya específicamente en el caso de este seminario, la propuesta es que puedan hacerse varias reuniones que constituyan en general 20 horas mínimo, pueden ser un poco más, no sé, 30, 40 horas, eso lo tenemos que platicar, distribuidas estas horas en sesiones de 2 horas cada una. El método sería más o menos similar al que estamos usando ahora. Se presenta una exposición grabada como material de video para que puedan escuchar el comentario, llegar al seminario propiamente dicho, a la reunión, ya con conocimiento del tema a discutir y desde luego habrá materiales, textos, ¿no? Los textos van a ser fundamentalmente 3 libros que yo tengo en preparación, de donde iremos tomando materiales, ¿no? Libros míos. Ya viene una amplia bibliografía sobre cada uno de estos temas, que iremos circulando entre ustedes. Ya ustedes se darán tiempo para leer, reflexionar y llegar al seminario con suficiente información para iniciar el diálogo sobre el tema que corresponda. Ahora bien, con la compañera Patricia platicaba acerca de la posibilidad de que este seminario fuera, llamémosle así, certificado por nosotros dos. La compañera Patricia firmaría el diploma, digamos, y yo también. Pero quizá hubiera la posibilidad de que alguna institución académica, una universidad, pudiera certificar esto. Pero eso lo comentamos ya en la reunión. Si se desea así, pues llevaría un poco más de tiempo organizar el seminario. Claro, contaría con esta certificación de la universidad que nos abra las puertas, pero en términos generales sería así. Ahora, con este material espero que poco haya quedado claro cuáles son los contenidos que proponemos para trabajar en el seminario. Esto no quiere decir que esté cerrado, lo discutiremos cuando nos veamos. Así que espero que haya quedado un poco clara la propuesta. Desde luego les mandaremos un texto donde está descrito también esta síntesis, está expuesta para que ustedes también puedan leerlo. Y nos veríamos el día 6 para platicar acerca de este proyecto que me parece a mí en lo personal interesantísimo, de la posibilidad de un seminario al respecto. Pues que la pasen bien, muchas gracias por escucharme y nos vemos hasta entonces.